Qué Bien, bueno que bien, estés profe, por bien, bien. acá. Creo que nos vimos solamente el año que yo llegué, ¿no? Estabas como en quinto. Sí, el año que usted llegó al cuarto. Ujú. Ah, bueno, qué chévere que esté retomando con toda. Aquí llegó alguien más. Bueno, chicos, chicas, antes de arrancar, comentarles algo. Se están haciendo unos ajustes, digamos, con unos horarios y con algunas clases. Entonces, digamos que yo les contaré más o menos o a ciencia cierta qué es esto de didáctica de las artes plásticas. Pero es posible, no sé todavía, con estos ajustes no estoy seguro si voy a continuar en este curso o si va a ingresar alguien más. Sin embargo, yo hago de cuenta que sí, para que arranquemos, digamos, desde hoy y ustedes tengan como un panorama de lo que son la didáctica de las artes plásticas, ¿sí? Digamos que todos nosotros nos guiamos por un microcurrículo. El profesor que esté, los temas se van a dar. Lo que cambia es como la didáctica que tiene cada uno de los profes, ¿sí? Pero los temas están. Entonces, eso como para que lo tengan ahí en cuenta. Por si de pronto se cambia de profe o algo, pues no se vayan a sorprender, igual se les avisaría. Como les digo, son unos ajustes que se han empezado como a implementar, por eso también me demoré un poco como en arrancar la clase, ajustando otras cosas con mis horarios. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, bueno, chévere verlos aquí, ya en cuarto. Como les decía ahora, me parece increíble que hace nada estábamos viendo dibujo y ya verlos aquí en cuarto se me hace como que wow, muy chévere eso y también saber de que digamos que cada vez va a ser más la exigencia, cada vez se va a complejizar un poco más las áreas y todo en pro pues, de que ustedes sean los mejores profesionales. Eh, digamos que esta clase está enfocada, digamos como en hacer mucha reflexión, en generar también un contenido a partir de las lecturas que se hacen en clase de diferentes autores que han abordado este tema de la educación artística. Que como es estudiar y profundizar en qué son esas pautas o qué es eso que yo requiero para enseñar arte, ¿sí? ¿De qué se trata esto de enseñar arte? Es más, ¿por qué se enseña arte? Si se supone que hay personas que nacen con ciertas habilidades a veces y no necesitan ni siquiera estudiar, ¿sí? Y hacer como todo este tipo de reflexiones, como cuáles son esos mecanismos que yo puedo utilizar para, digamos, generar un entorno en el que yo pueda trabajar, digamos, desde un contexto artístico. Y es muy loco porque en realidad, por ejemplo, no sé, yo estudié arte, pero no en realidad lo que tiene son guías, ¿sí? Porque el arte es algo también que puede ser muy subjetivo, es algo que puede ser muy dentro de la concepción que cada uno tiene. No hay como una fórmula específica para yo ser o no artista. Un ejemplo, y es un ejemplo que siempre pongo. Cuando yo estoy, si yo soy profesor de matemáticas, por ejemplo, y yo voy a evaluar el conocimiento que han adquirido durante todo un periodo, durante todo un año. En matemática, en un examen, yo les puedo colocar cuánto es 2 más 2, ¿sí? Todos me van a poner 4. Si alguien me pone 5 o 7, pues yo ya sé que no hubo como, digamos, una apreciación de ese conocimiento y pues va a ser malo, ¿cierto? Porque 2 más 2 va a ser 4 sí o sí. ¿Qué pasa con el arte? Con el arte yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decirles, vamos a dibujar un árbol y evaluar si el árbol quedó bien o mal dibujado, porque entramos como en un tema muy subjetivo, como les digo, de definir qué es bueno y qué es malo. El mismo concepto de belleza, ya les había comentado, es algo muy subjetivo, ¿sí? No hay algo que sea universalmente bello. Es muy difícil hablar de la universalidad en la belleza, porque es muy subjetiva. Lo que es bello en cierto contexto, de pronto no lo es en otro. Entonces yo no puedo basar la educación artística en calificar como le calificaban al menos a uno en el colegio, ¿sí? El mismo profesor decía, quedó bonito, quedó feo. Entonces uno se queda con esa concepción de que el arte o es bonito o es feo. Pero ¿qué pasa cuando en ese proceso creativo surgen y pasan otra cantidad de elementos que son importantes empezar a desmenuzar?
Entonces la clase didáctica de las artes es precisamente eso. Es más que todo un espacio reflexivo. Como les digo, vamos a tener lecturas también. Hay muchos autores que están abordando esto de la didáctica de las artes de maneras muy interesantes, precisamente porque, a diferencia de otras áreas del conocimiento, pues las humanidades y el arte tienen esta particularidad de que trabajan mucho también con el ser, de que trabajan mucho con el sentir y trabajan mucho también con la experiencia estética, con apreciar el mundo y, digamos, interpretar el mundo de una manera muy distinta a como de pronto lo hace la gran mayoría. Entonces, se trata un poco de eso también. Eh, digamos que ya los acuerdos de porcentajes y todo eso, pues yo en todas mis clases trabajo los mismos. Por eso les digo, les decía ahorita a las chicas cuando recién llegaron, no tengo la seguridad de que voy a ser el que va a estar en este grupo, ¿sí? Por eso me demoré un poco en entrar hoy también. Se están haciendo unos ajustes en el horario, van a ingresar unos profes nuevos. Entonces no tengo claridad todavía si estoy en este grupo o no. Inicialmente sí, pero puede que cambie el docente. Entonces, por eso lo estoy haciendo como un abrebocas de todo. En caso de continuar yo, pues digamos que los porcentajes que se van a manejar dentro de los acuerdos serían los mismos que siempre hemos manejado, al menos los que yo siempre procuro manejar, que es un 60-40, ¿sí? Entendiendo que el 60 se divide en 30 y 30. Un 30% de asistencia, un 30% de trabajo en clase y participación y el otro 40% del tema del parcial. Y siempre lo hago así porque para mí es más importante lo que se hace en clase, y todo ese proceso que se trabaja en clase a un producto final o un parcial final, ¿sí? A mí no me parece justo que alguien no ingresa nunca a clase, hace un parcial y gana y pasa, ¿sí? Y alguien que está todas las clases trabajando, pierde el parcial, pierde, no me parece como justo eso, porque estamos hablando precisamente de algo artístico. Entonces siento que para mí tiene más peso esa parte de lo que pasa en clase, de la participación, de todo esto, ¿sí? Es importante que cuando se dejan lecturas, hay varias lecturas que se van a dejar, todos participen, que en algún momento se pueda generar como un debate, porque estas clases precisamente son un espacio propicio para generar esas reflexiones. Yo sé que más de uno de ustedes se desenvuelve, digamos, en el campo, se desenvuelve como en el campo de la docencia. Entonces es interesante que ustedes también aporten ahí, desde esas experiencias que ustedes han tenido, o que en algún momento estemos trabajando un punto específico, ustedes puedan decir como que, ah, profe, yo un día estaba haciendo una clase en tal parte, en tal contexto y pasó esto. Y de ahí pude aprender esto o pude hacer ciertas cosas, ¿sí? Que pasa mucho. O, profe, resulta que yo un día estaba con unos niños y los niños no me copiaron, y digamos que pasó algo muy distinto y tuve que usar un plan B, ¿sí? Como que todas esas experiencias también ayudan a nutrir este espacio, porque sé que más de uno de ustedes se dedica a la docencia. O digamos que en algún momento tiene planeado ejercerla, o le gusta mucho el tema de los talleres, o le gusta mucho el tema de trabajar con públicos, independientemente del lenguaje artístico. Esto es didáctica de las artes plásticas específicamente, pero independientemente del lenguaje artístico que cada uno de ustedes domine, sí es importante abordar el tema de la didáctica y el tema de lo que es en sí educación en artes, que como les digo es algo supremamente complejo. Hay como una particularidad de las artes plásticas, y es, digamos, como las posibilidades del material, ¿sí? Entonces, digamos que es algo que permite como abordar diferentes temas conceptualmente. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que si yo doy clases de danza o clases de música, pues yo ya sé que hay una línea muy marcada de cosas por hacer. Pues si voy a aprender a tocar un instrumento, me dedico enteramente al instrumento. En el caso de las artes plásticas, como hay tanta posibilidad de material, el mismo material puede arrojar información, experiencias muy diversas. Un ejemplo, que en una clase no es lo mismo que yo ponga a mis estudiantes a pintar con los pies al ritmo de una música muy específica, a que nos sentemos a pintar un paisaje. Son dos experiencias muy distintas y la didáctica lo que hace es abordar eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un día pongo a mis estudiantes a pintar con los codos? ¿Sí? Que de hecho es un ejercicio para los niños que son muy agresivos, pintar con los codos. ¿O qué pasa si los pongo a pintar con crayola así súper rápido?
y después de pintar con crayola, hacer un ejercicio mucho más pausado con colores, con acuarelas, que es un elemento que tranquiliza bastante, y ver qué pasa pues como con todas esas cosas que están ahí, que surgen precisamente de adaptarse también a cada contexto. El tema de la educación, el tema de estar enfrentado a un salón de clase también tiene que tener en cuenta ese contexto, que es algo que muchas veces se pierde, ¿sí? En el caso del colegio donde yo estudié, por lo menos la parte artística era un libro que nos hacían comprar. La clase duraba nomás 40 minutos y era como que pinten ahí, dibujen ahí, ¿cierto? Y uno podía esperar toda la semana esa clase y no pasaba nada. Y no se estudiaba o no se profundizaba, digamos, como en las necesidades que cada uno tenía o en los procesos que cada uno iba llevando. Entonces pasaba lo que les decía al principio. Quedó bonito, bueno, quedó feo, malo, ¿sí? Entonces digamos que cuando hablamos de didáctica, didáctica en sí es como una herramienta eh, para yo poder ejecutar algo, ¿sí? Una didáctica son como elementos que yo puedo utilizar desde las artes plásticas para enseñar incluso cualquier cosa, no necesariamente arte, ¿sí? Yo he visto casos, por ejemplo, aquí en Cali, en el colegio donde yo trabajo, que es un colegio con énfasis artístico, he visto cómo profes de matemáticas utilizan el arte para dar clase de matemáticas. He visto cómo profesores de lenguaje utilizan danza para dar a conocer algún texto en específico, ¿sí? Y ver cómo las artes pueden transversalizarse en todas las áreas del conocimiento, que es algo que afortunadamente ha ido cambiando mucho. Ha ido cambiando mucho porque pues para nadie es un secreto que el profe de artes era como el que hacía las carteleras en el colegio, el que monta la izada a la bandera, el que está decorando, entre comillas, todo, el que siempre lo ponen a dibujar, eh, y prácticamente el de todero, ¿sí? El arte ha ido dando un pequeño giro, digamos como en los últimos años, y ha permitido que precisamente se le dé una importancia y se le dé una, digamos, como una significancia mucho más profunda, más allá de la manualidad, ¿sí? Será empíricamente. ¿Cómo así, Miguel? Miguel, que si será empíricamente que, bueno, por ahí me escribe entonces si no tienes micro. Bueno, y eso que dice Miguel, lo artístico también tiene mucho de eso, lo empírico. Todo el conocimiento se construye a partir de lo empírico, porque sin saber lo ingenia para enseñar. Ah, ok, vale. Sí, digamos que ahí hay algo muy importante que lo vamos a trabajar con una autora que me encanta, que se llama María Acaso. Ella tiene un libro, de hecho, que me gustaría que en algún momento miráramos, que se llama Las artes plásticas no son manualidades. Y ahí aborda todos estos conceptos de lo que hay preconcebido socialmente con respecto a las artes. Y de pronto a mucho nos ha pasado. Cuando uno dice que va a estudiar artes o que se va a desenvolver en el campo artístico, hay un prejuicio todavía, ¿sí? Profe, Dime, buenos días. buenos días. Ese libro nosotros nos vimos con la profesora Luisa, pero no lo miramos muy a fondo Ujú. y me pareció chévere. Y en el tercer semestre también con una profesora de Popayán, una chilena, y siempre Ah, ok. nos enfocamos ahí en ese libro y me pareció chévere Ah, listo, súper que ya lo han esa, trabajado. esa autora, sí. Ujú. Bueno, chévere, entonces no nos meteremos tanto con María Caso porque ya han visto cosas, pero sí podemos como retomar cositas, hay elementos que son muy específicos de su teoría, ¿sí? Sí, profe. Está también, bueno, Lowenfeld, también me imagino que lo han trabajado. Tengo un autor que es Nashmanovich, que también nos habla como de la espontaneidad, la creatividad, apuntando un poco a lo que decía Miguel Ángel. Eh, digamos que la base de todo el conocimiento siempre fue el empirismo. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros estamos desde el principio, eh, cuando toda esta vaina de la vida empezó, en algún punto de la existencia, comenzamos a relacionarnos con la naturaleza, comenzamos a tener experiencias estéticas y comenzamos a observar. Cuando yo hablo de experiencia estética es todo lo que yo puedo percibir con mi cuerpo, sensaciones, olores, emociones, tacto,
vista, color, gusto, todo eso es experiencia estética. Básicamente la vida misma es como una experiencia estética constante. Si yo tengo la conciencia y la apertura para percibirlo, ¿sí? En este momento, por ejemplo, aquí está lloviendo, entonces como que esa experiencia estética de escuchar la lluvia, de sentir de pronto una brisa distinta, de ver otros colores un poco más opacos y apreciarlo de una manera consciente, ya me puede brindar una experiencia estética. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a explorar y a mirar dentro de toda esta locura de la vida. ¿Qué pasa si yo uno esto con esto? ¿Qué pasa si yo agarro barro y ese barro lo vuelvo una vasija? Sí, que ahorita en cerámica vamos a ver eso. De hecho, me toca con usted otra vez, ¿no? Y digamos que poder de alguna manera ver qué utilidades puede tener esa naturaleza y eso que está ahí, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las plantas, ver que esta planta si yo me la como, me envenené, o si me como esta planta me siento mejor y comenzar a partir de ahí a desglosar todo ese universo de posibilidades que tiene la vida. Entonces la base del conocimiento siempre fue experiencia, siempre fue ensayo y error. Buenos días, Valentina. Siempre fue ensayo y error y se fue consolidando todo ese conocimiento y se fueron aperturando todos esos campos de ahí. Entonces la base de todo conocimiento siempre es como ese empirismo, ¿sí? Y el arte no queda exento de eso. En un principio pues manchamos una pared con un pigmento y nos dimos cuenta de que podíamos dibujar, de que podíamos crear cosas manchando. Y resulta que de tanto hacer esas manchas, en algún punto nos dimos cuenta de que esas manchas yo las puedo codificar en una forma muy específica o que ciertos pigmentos duran más que otros y voy desarrollando como esta idea hasta que terminan industrializándose tubitos de pintura y cosas de estas, ¿no? Entonces como que toda la base del conocimiento es esa y el arte tiene mucho de esto. El arte también, digamos, las artes plásticas en específico sirven o digamos como que tienen esta particularidad de que es un trabajo muy como de inteligencia intrapersonal, ¿no? Como que uno logra ver muchas facetas de uno y es un ejercicio también un poco pausado o un poco de expresar y de volcar a través de un material, que es muy distinto cuando yo, eh, digamos, me relaciono nuevamente con un instrumento o con mi cuerpo en el caso del teatro, en el caso de la danza. Es una expresión más, digamos, del movimiento y de todo lo demás. Pero en las artes plásticas es expresar y para expresar necesito utilizar, o sea, aquí estoy yo, aquí está la expresión y en la mitad está el material, están esas cosas, esos objetos, esos pigmentos, esas herramientas con las que yo voy a utilizar para poder manifestar una imagen y todo trabajando desde la imagen, ¿sí? Entonces es muy interesante porque esto que está aquí, estos materiales, arrojan experiencias distintas y un poco pudimos experimentar en electividad profesional cuando veíamos que no era lo mismo pintar con tiza, a pintar con colores, a pintar con acuarela, a pintar con vinilo. No alcanzamos a ver óleo, pero ustedes ya lo han trabajado. Entonces digamos que ahí es donde entra como un poco el chiste del asunto y es ver todas esas posibilidades que tienen esas herramientas, esos elementos, ¿sí? Entonces, en didáctica de las artes plásticas trabajaríamos como todas esas reflexiones desde lo teórico, desde lo práctico, desde las experiencias que cada uno ha tenido. Digamos que también ver, digamos, por etapas, por lo menos luego en habla de las etapas del dibujo. ¿Qué pasa con los niños de 0 a tantos años? ¿Qué pasa con los niños de 3 a 5 años? ¿Qué pasa con esos trazos? ¿Qué pasa con ese grafismo? ¿Qué pasa con esas formas de expresar? Porque a ciertas edades los niños hacen un círculo gigante y dos ojos grandísimos y dicen que eso es una cabeza, ¿sí? Como que es todo eso que pasa allí. Todas esas reflexiones las vamos a trabajar y abordar acá. En algún momento también es importante que ustedes puedan, yo sé que, vuelvo y digo, muchos de ustedes son docentes, pero de pronto otros no han tenido experiencia. Sí es importante que nos empecemos a lanzar, que nos empecemos digamos, como a dimensionar dentro del mundo pedagógico, porque igual estamos en una licenciatura. La licenciatura es adquirir una licencia para yo poder enseñar, para yo poder transmitir y acompañar unos procesos, porque digamos que aquí no se trata de ser un profesor o ser digamos, un sabelo todo que transmite un saber y los demás lo aprenden de esa manera y ya, porque es una concepción muy antigua de como educación, ¿sí? De hecho, creo que les había contado la palabra alumno,
significa sin luz. Alum no, es sin luz, porque se consideraba que el maestro era el que tenía todo el conocimiento, toda la iluminación, precisamente la época de la Ilustración, para poder transmitir toda esa luz a unos estudiantes que eran vacíos y que no tenían todo ese conocimiento, ¿sí? Esa concepción de educación ya está mandada a recoger, porque el conocimiento lo construimos entre todos, ¿sí? Yo a veces tengo incluso estudiantes que son 10, 12 años mayor que yo, tienen muchísima más experiencia, entonces yo no puedo pretender que yo sé más que una persona que ha tenido una experiencia, ¿sí? Recuerden que el conocimiento no se basa solamente en tener un cartón, en tener un estudio académico, sino que se basa también en todas esas experiencias que hay ahí recolectadas, ¿sí? Socialmente, pues digamos, se institucionalizan unos saberes y otros no tanto, pero un saber es un saber. Entonces, digamos que el conocimiento lo construimos es entre todos, ¿sí? A Profe, mí no, dime. mire que ya que está hablando esa parte ahí, o sea, en el semestre pasado nos tocó con la mayoría de Popayán, ¿no? Ujú, Y la mayoría estaban como ya eran profesores, pues. Entonces, o sea, nosotros apenas estábamos en un proceso, ¿no? Y pues somos poquitos los del salón que hemos tenido la experiencia vivida, ¿no? ujú. Y yo pensé que ellos, o sea, hablan a pesar de ya estar en la docencia, pensé que nos iban a superar y pues yo no vi como ese nivel de superioridad, ¿no? Ujú. Pensé que iba como a marcar la diferencia, pero yo no. O sea, de parte mía no la vi mucho, Ok. lo que usted está hablando. Ah, ok, vale. Sí, no, sino que lo que yo digo es eso, o sea, como que uno tiene como unas bases, ¿sí? Obviamente uno ha leído mucho, ha estudiado mucho, eh, pero digamos que eso no lo es todo, ¿sí? Yo tengo estudiantes que nunca han tomado clases de dibujo y pueden hacer cosas más increíbles que yo me demoro muchísimo haciéndolas. Entonces, a eso es lo que yo me refiero también con estas reflexiones, ¿sí? Que socialmente se institucionalizan unos saberes por tener un cartón, pero hay unos saberes que no se institucionalizan, pero son muy valiosos y nosotros tenemos esa posibilidad de meternos ahí, ¿sí? Un ejemplo, eh, no sé, que mi vecino sabe arreglar zapatos muy bien, eso es un saber. Él no estudia en ninguna universidad para hacer eso, pero es muy bueno arreglando esos zapatos. Yo no sé hacer eso, es un saber que yo no tengo dentro de mis cosas, dentro de mis concepciones, pero es un saber, ¿sí? O la señora de la esquina que hace un sancocho delicioso de pescado. Yo no tengo ni idea cómo lo hace o tengo una breve concepción de cómo lo hace, pero ella tiene una particular para hacerlo y eso es un saber. Entonces, en esta clase también cómo reflexionar todas estas cosas eh, y entre todos construir eso, ¿sí? A mí a veces, no, a mí la verdad no me da pena decir eso, no lo sé, porque no es mi deber sabérmelo todo, ¿sí? Yo simplemente tengo como un lineamiento de trabajo y tengo también unas experiencias, pues, de hecho yo soy el profe más joven ahí en el grupo, pues, de profes y yo me pego mucho también de lo que ellos saben, de lo que ellos hacen, porque no se trata de quién sabe más, quién sabe menos, sino cómo entre todos construimos conocimiento y la universidad es ese espacio. Universidad viene de universalidad. Todo ese universo de mentes y saberes que están ahí se conjugan y se construyen como reflexiones distintas. Entonces, digamos que la idea es un poco esa. Y bueno, específicamente en didáctica de las artes plásticas, hay algo muy particular y es que nosotros, a diferencia de otras áreas del conocimiento, nosotros no estamos pretendiendo llegar como algo muy específico sino que, digamos, son experiencias y se genera una sensibilización. Esa palabra sensibilidad la vamos a escuchar muchísimo en esta clase, porque uno de los componentes que tiene las artes plásticas es esta, ¿sí? Un ejemplo, cuando uno empieza a trabajar mucho el dibujo, pues su ojo comienza como a percibir de pronto otras cosas. Igual, cuando uno trabaja mucho pintura, yo les aseguro que uno no vuelve a ver un jardín igual, uno no vuelve a ver un árbol igual, porque uno ya ve en términos de tonos, en términos de contrastes, saturaciones. Cuando uno ya ve películas, uno no las puede ver igual porque ya uno tiene
concepciones mucho más amplias de lo que es la imagen. Entonces, digamos que esa sensibilización es importante. ¿Por qué? Porque los espacios de creación, al menos desde este campo que es el mío, que es el de artes plásticas, que me encanta, es un espacio en el que hay que tener ciertas sutilezas o desarrollar también una visión del mundo un poco más desde esta sensibilidad y desde este sentir, ¿sí? En el caso de crear imagen, de crear pintura, crear dibujo, el arte tiene la particularidad de que cuando eso no tiene tripas, no transmite nada. Cuando hablo de tripas es como de eso de que sale de algún lugar recóndito de uno y se expresa ahí, y cuando la gente lo ve, lo siente, lo percibe. Eso es una cosa que científicamente no sé cómo explica, pero eso se siente. De pronto todos hemos ido a un museo y hay cosas que nos conectan mucho más que otras. Y con esta línea del arte contemporáneo, pues también se desligan a veces muchas cosas técnicas, pero digamos que es eso, ¿no? Es como genero esa sensibilidad en un espacio de creación artística para que la gente pueda conectar consigo misma, que es algo que me parece muy chévere, como que las artes permiten eso. Como les digo, en matemáticas, pues yo enseño a sumar, enseño una fórmula, apréndanse en la fórmula y aplíquenla a esto. En arte yo puedo enseñar a pintar, vemos la parte técnica, aprendemos a dibujar, vemos la parte técnica, pero con eso, ¿qué va a hacer? No hay como un punto de llegada específico, sino que todas las posibilidades están. Entonces, eso es lo chévere. Pero todo eso hay que saberlo direccionar. Vamos a trabajar también dentro de la clase todo el tema de la espontaneidad, todo el tema del pensamiento divergente, que de pronto lo han trabajado en pedagogía, el tema de, por lo menos lo que habla María Caso, de la sorpresa, de cómo una clase puede ser, o cómo las artes plásticas pueden ser, digamos, eh, pueden ser como una herramienta para generar otras perspectivas, ¿sí? Como las artes plásticas pueden ser una herramienta para que el conocimiento pueda captarse de una manera muy distinta y muy lúdica. Entonces, para resumir, didáctica en realidad es los mecanismos de ejecución de cómo yo abordo las artes plásticas, ¿sí? Vamos a ver también un documento del ministerio que nos habla de qué es lo que yo evalúo y qué es lo que yo, o cuáles son esos objetivos que yo me trazo al momento de enseñar o de enfrentarme a un curso de arte, ¿sí? Hay unos lineamientos que el ministerio da, y precisamente es importante que los comencemos a analizar, porque digamos que si está establecido desde el Ministerio de Educación, pues también abordarlos y mirar qué es esto con esto, con qué se come. Y bueno, profe, yo estoy enseñando en un salón con niños de 2 años, ¿cómo aplicaría estos conceptos que me está diciendo el ministerio? Entonces comenzar a mirar y cosas muy aplicables también, ¿sí? Y obviamente cada uno pues va a tener una particularidad y eso también hace parte de la didáctica al momento de abordar una clase. En algún momento también se les pedirá que ustedes en esta idea de lanzarse a la experiencia docente, ustedes puedan, digamos, en algún punto, no sé, convocar gente a hacer un taller o si trabajan en un colegio, poder mostrar alguna experiencia que hayan tenido. Yo doy como unas pautas y ustedes van y ejecutan eso a ver cómo nos va, traer esas reflexiones a la clase y ver qué pasa con todo eso que surge aquí, ¿sí? Entonces, si en algún momento ustedes no han dado clase o no se han atrevido, pues en esta clase va a tocar hacerlo para que así precisamente podamos tener experiencias mucho más certeras y poder tener como un bagaje mucho más amplio. Y en esto de la espontaneidad, pues también es muy importante, porque cuando uno va María acaso en algún punto habla de improvisar, es improvisar, no es inventar cosas. Improvisar es, digamos, cuando yo voy a improvisar es porque tengo un conocimiento muy amplio de algo y me permite, digamos, cambiar del plan A al plan B, pero porque ya hay una experiencia que me permite como hacer ese vuelco, ¿sí? Y pasa mucho, usted puede llegar con una idea a un salón. Usted llega así, sí, lo va a poner a pintar con colores, en cartulina, ¿cierto? Y cuando usted llega resulta que no llevaron cartuchera, no se les avisó del material, bueno, y eso no puede ser un motivo como para uno quedar en cero, sino que, ok, en cuestión de segundos, como que, ¿qué va a pasar? Plum, cambio la idea y se ejecuta otra cosa. Eso también es importante, hay varios autores que abordan el tema de improvisar y de la espontaneidad, ¿sí? Que llega un punto en el que uno llega a un lugar y con lo que hay uno puede hacer
digamos, una clase de artes plásticas, ¿sí? A veces uno llega a contextos en los que no hay material, no hay nada y tiene uno que con las uñas a veces también tratar de generar un espacio creativo y se puede. No es lo ideal, pero se puede. Y bueno, las posibilidades del material, ¿qué más se va a trabajar aquí? Bueno, mucha reflexión y mucho juicio pues con el tema de las lecturas. Les quiero compartir un videito eh, y que hagamos pues como una reflexión a partir de lo que ven ahí para que comencemos como a entrarnos en esto de la didáctica. Voy a compartírselo acá. Compartir. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente.
Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Bueno, pues este video evidentemente nos trae un tema muy amplio también que pudiéramos abordar en algún momento, y es el tema de la educación especializada, ¿sí? Eh, no todo el mundo tiene las mismas capacidades cognitivas y creativas para crear cosas. Entonces también dentro de la didáctica, ¿qué podemos hacer nosotros y cómo hacemos nosotros para poder de alguna manera hacer que todos hagan parte del mismo proceso desde su particularidad? ¿Sí? No sé si alguien quiere decir algo del video, que entendió, que vio, que le sugirió. Profe, por eso es que existen tantas estrategias para uno poder enseñar, ¿no? Ujú, exacto. Pedro iba a decir algo. Sí, buenos días, profe, a Buenos usted y a días. todos los compañeros. No, la verdad, interesante el video, un video pues muy creativo y la verdad sí se nota mucho eso en nuestra realidad, ¿no? Hay mucha discriminación, básicamente, porque lo que analicé ahí fue el tema de las discapacidades, me enfoqué más como en el Ujú, tema de las discapacidades, que por ser personas diferentes, hay veces creen que no son personas con las capacidades. Solamente es que hay veces tenemos que brindarle las oportunidades y hacer de que ellos sean también indispensables para la sociedad, ¿no? Es como que eso. exacto. Sí, aquí hay una particularidad, y es que el video en realidad es una metáfora de un niño que tiene autismo. Y sabemos que pues es algo que, que se sigue investigando y que siguen habiendo como más casos cada vez. En los colegios pues se está tratando mucho el tema de la inclusión, entonces uno puede tener muchas personas con muchas particularidades, y aquí pues me hablan específicamente de eso, pero lo que me pareció bonito y por lo que lo traje también es el tema de esa metáfora de cómo el niño tenía un cazo, que le dicen en España, ¿no? Un sartén. Y este sartén es ese símbolo de que él carga con algo, de que él tiene algo, que llega a un punto en que nadie lo entiende y se mete en ese sartén, en ese caso. Y hay una profesora que también tiene uno, es decir, que ella también ha tenido que aprenderlo a manejar. Entonces, en este caso estamos hablando de educación especializada, pero también le podemos hacer la analogía al tema artístico. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un sartencito de esos en un salón, ¿cierto? Y de pronto uno le queda más fácil sentarse en ese sartén para alcanzar el tablero. O de pronto otro le gusta ponérselo como casco mientras dibuja. O de pronto otro quiere utilizarlo para pintar con eso, ¿sí? Entonces es ver cómo ese sartencito que cada uno tiene, cómo esas capacidades y posibilidades que cada uno tiene, yo las encamino para generar sensibilidad, para generar reflexión, y obviamente también productos, pues productos artísticos, productos creativos, que también den cuenta de eso, ¿no? Y comenzar también a educar, porque este espacio de las artes plásticas es importante, importantísimo, y es una responsabilidad también grande. ¿Por qué? Porque es el espacio donde se genera semilla para que, digamos, haya posibles o futuros, más bien, consumidores de cultura, consumidores de arte, consumidores de muchas cosas que se dan. ¿Por qué? Porque esa cultura, lastimosamente, no está muy establecida, bueno, más que todo en países latinos, y bueno, aquí también pasa mucho. Y un ejemplo de eso, aquí en Cali, a veces han traído artistas, músicos y gente de otras partes que tiene un recorrido muy amplio, y cuando uno va a estos eventos, que incluso a veces son gratuitos, hay 4 o 6 personas en la sala, ¿sí? Entonces uno dice, ok, ¿qué pasa?
digamos que hay una difusión muy fuerte de artistas comerciales, de cantantes, no sé, de música popular o de pop o de lo que sea, pero no hay una difusión fuerte también de estas otras cosas que pasan, de todos estos movimientos también culturales, ¿sí? Entonces, el espacio del salón de clase dentro de las artes plásticas también es eso, es como yo dejo esa semillita de que estas personitas con las que yo estoy en un salón, estas personas, estos seres, también comiencen a tener una conciencia de lo que pasa en su contexto, de lo que pasa en su comunidad. Es una palabra muy bonita que todos ustedes utilizan mucho, de lo que pasa con esos saberes, de lo que pasa con esas tradiciones, con esos, digamos, con esos aspectos culturales que cada uno tiene en su convivencia, y cómo sigo generando de que eso no se pierda. Eso es vital, ¿sí? Muchos de los trabajos de grado de ustedes son precisamente eso, que ven que estas generaciones pues ya son como más de esto y no le paran como tantas bolas a lo tradicional. Entonces está este conflicto de que se pueden ir perdiendo las tradiciones. Entonces es ver también cómo entro yo a jugar con eso, ¿sí? De hecho, esto también es un elemento importante porque con esta virtualidad nos dimos cuenta de que virtualmente también pueden suceder muchas cosas y virtualmente también se pueden generar experiencias, y la educación sí o sí también tiene que comenzarse a hacer reflexiones con relación a lo virtual, cómo lo virtual nos está modificando también el concepto de enseñanza, ¿sí? Y qué pasa con esas experiencias, y comenzar como a redactar sobre eso y comenzar a reflexionar sobre eso bastante para también tener como una vía o una ruta también para abordar esto. Y un ejemplo de eso es esto, o sea, es muy distinto si estuviéramos, por ejemplo, en el salón de la universidad, viéndonos a la cara, hablando, viéndolos sentados, viendo qué ropa llevan, viendo cómo están peinados, cuál es su postura corporal, si los estoy aburriendo, si están despiertos, si me están copiando, si están de pronto distraídos, ¿sí? A yo estar aquí hablando a la cámara, todos con la cámara apagada, no sé cómo están, no sé dónde están, ¿sí? Son experiencias muy diferentes y es muy interesante comenzar a reflexionar también la virtualidad que llegó así de sopetón. Ya estaba la virtualidad, ¿no? Pero nunca nos imaginamos que tantos aspectos de nuestra vida se iban a resolver desde lo virtual, ¿sí? Y prácticamente la vida no se detuvo, la vida no se detuvo, sino que la virtualidad nos permitió continuar, continuar desde casa, continuar desde un computador, continuar desde el internet. Pero ahí también suceden cosas que es importante comenzar a reflexionar, y en esta clase también podemos hacerlo, ¿sí? Profe, yo di una clase de pintura virtual y no fue lo mismo que haberlos puesto a pintar con los dedos y yo estar ahí con ellos, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa virtualidad y cuál es mejor o digamos que qué experiencia brinda cosas y qué experiencia brinda otra, ¿sí? Todo eso también es importante comenzarlo como a replantear, porque la educación sí o sí tiene que modificarse, ¿sí? Cada vez tienen que surgir como más eh, conceptos amplios con relación a la educación, ¿sí? Y lo digo porque si uno, por ejemplo, si trajéramos a alguien no sé, de la Edad Media a dar una clase, esa persona podría dar la clase igualito, hablando de un salón, ¿no? No es de la virtualidad, sino que si estuviéramos en un salón, pudiera dar la clase igual a como la daba en su época. ¿Por qué? Porque digamos que el concepto de salón cuadrado, el concepto de que el tablero va al frente y los estudiantes van sentados en ese cuadro, ¿sí? No cambia mucho, no ha cambiado mucho. En muchos campos del conocimiento las cosas se han transformado, y en la educación seguimos haciendo cosas que se hacían hace muchísimo tiempo. Entonces es importante también hacer estas reflexiones. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo un día entro al salón y les digo, no, y no se sienten en las sillas, hagamos un círculo en el suelo, o hagámonos afuera, o vamos a dibujar, no sé, hagamos un recorrido y miremos qué plantas hay y las dibujamos, ¿sí? Como que sucede también con toda esa espontaneidad que puede surgir en una clase, y no necesariamente quedarse con esa visión así, ¿sí? Y de que la clase de arte es hacer el cuadro bonito, para que el padre de familia quede contento y lo cuelguen en la sala y mi hijo es artista. No, sino que qué pasa mientras él construye esa pintura, mientras él hace esa escultura, mientras él toma esa fotografía, mientras él trabaja con ese material, qué sucede mientras está creando todo eso,
y el producto final, pues sencillamente como un resultado de una experiencia, ¿sí? Porque a mí de nada me sirve enseñarle toda la técnica del mundo a mis estudiantes, que hagan cosas súper bonitas, pero que en el proceso no pase nada más allá de hacer todo milimétricamente calculado. Y que es algo que yo procuro hacer, como por ejemplo, en el semestre pasado vimos surrealismo y vimos acuarelas. Entonces mezclemos eso a ver qué pasa, ¿sí? O piensen en un sueño y vamos a ver qué pasa con ese sueño y cómo generar como ese tipo de dinámica en las que no nos quedemos como tan cortos. Porque digamos que dentro de todo, los artistas tenemos muchas licencias, tenemos como mucha libertad y tenemos como muchas posibilidades. Entonces, si tengo todas esas posibilidades, ¿por qué me voy a quedar viendo el mundito así? ¿Sí? Como los caballos cuando les ponen esto acá para que no miren para los lados, sino así. Entonces, digamos que es también como permitirse eso, porque el espacio de clase también puede ser como un laboratorio y no hay otra forma de aprender que haciéndole. Entonces, también como que se permitan eso y en algún momento también chévere hacer ejercicios digamos, de espontaneidad creativamente y que ustedes cuenten esas experiencias, ¿sí? A mí al principio me pasaba mucho. Yo llegaba con una idea súper clara y cuando llegaba a clase de pronto los chicos no me copiaban tanto y me tocaba un plan B y en ese plan B pasaban cosas más interesantes de las que yo pensaba. Y es chévere también ver qué pasa ahí. Con esto de la virtualidad me ha pasado muchísimo. En el colegio donde trabajo yo me pongo a ver qué puedo hacer, digamos, desde la virtualidad para ver pintura, para enseñar cosas. Y yo llego con un programa que investigo y no, profe, eso está muy aburrido, mejor hagamos esta aplicación o miremos desde esta plataforma. Y yo, ah, ok. Y hay un mundo ahí por descubrir, porque pues hay una generación que me lleva ventaja con esto, con estas cosas de la virtualidad, el internet y todo esto. Pero eso no quiere decir que no se pueda, ¿sí? Sino cómo vamos cohesionando todo y cómo vamos hilando entre todos unos mecanismos que nos permitan, digamos, como ampliar el conocimiento. Entonces, sí, la invitación prácticamente en esta clase va a ser esa, mucha reflexión. Por eso sí es importante que de pronto no se queden tan callados porque todo lo que ustedes tienen para decir, para mí es importante y para la clase es importante, ¿sí? Porque a partir de ahí vamos construyendo cosas. ¿Qué otra cosa decía decir? Bueno, en esta clase también por momentos vamos a hacer. Dime, Brian. Pues, profe, yo tengo una opinión con respecto a la virtualidad. Ujú. Pues, a mí me dio también de sopetón. Y pues yo soy docente del área de música. Ok. eh, no pude asistir al sitio de trabajo, pues siempre utilizaba pues en el trabajo mío habían varias herramientas, hacer clases virtuales o preparar un video y mandar el video al niño para que realizara dicha actividad. Mm. Sí, entonces yo cogí la del video porque pues me pareció muy importante de que, un ejemplo, esta clase que estamos recibiendo aquí se termina ahorita y listo, frum. Fue como una nube porque hay estudiantes que viven en el limbo. Sí, en cambio el video, si mando el video, los niños pues van a tener el video allí, lo van a seguir viendo, si no entienden algo, vuelven y lo repiten, entonces pues esa es la opción que tomé respecto a lo de la virtualidad. Ujú. Sí. Entonces, eh, con todo esto que estamos viviendo, yo digo que solamente no tenemos que vivir mm, ¿cómo me explico? De lo pasado, pues también tenemos que saber utilizar estas herramientas para poder transmitirle a nuestros niños. Sí, Exacto. entonces, pues no decir, "Ah, es que la virtualidad nos dañó la vida, o es que no, hay que empaparnos de eso y colocarnos al margen de los niños que nuestra generación de ahorita es muy inteligente y yo digo que nacen aprendidos. Mm. Es, Exacto. a eso me refiero, profe. Exacto. Y muy interesante eso porque, por ejemplo, o sea, yo no estoy tan viejo, pero a veces cuando escucho a mis estudiantes que tienen 12, 13, a veces dicen palabras que yo no entiendo o utilizan una jerga que para mí no es tan común.
porque pues cuando yo estaba chico, cuando yo estaba en el colegio hablábamos de parce, hablábamos de parche, hablábamos bueno, un dialecto muy distinto al que tienen ahora. Entonces, a veces yo los escucho y yo como que, ¿qué significa eso? ¿Sí? O me dicen, o empiezan a cantar canciones y yo trato de ver también como en qué están, ¿sí? Porque pues me interesa ver ellos qué están consumiendo. Para así mismo uno también buscar estrategias para llegarles. Con ellos he aprendido demasiado, que el K-pop, que BTS, que un poco de series de anime que a veces me recomiendan y cuando tengo tiempo chismoseo como de qué trata y tratando como de entablar un diálogo con ellos. Y con esto de la virtualidad, pues es muy loco porque hay cosas de la virtualidad que llegaron para quedarse, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las reuniones. Yo hace mucho tiempo no tengo reuniones presenciales en mis trabajos porque de que la virtualidad llegó, sí, nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil, ¿sí? Mucho más práctico de pronto tener una reunión virtual de 2 horas a tenernos que desplazar y gastar 1 hora más transportándose. Entonces digamos que hay cosas que llegaron para quedarse. Por ejemplo, con los padres de familia del colegio donde yo trabajo se va a optar por seguir haciendo las reuniones de padres de manera virtual para facilitar de que todos puedan estar. El tema del Classroom, estas plataformas, así volvamos a la presencialidad, yo siento que pueden ser un recurso muy importante para seguirlo utilizando. Entonces hay cosas que llegaron para quedarse y es lo que dice Brian. No es la excusa de que con la virtualidad no aprendí, con la virtualidad no fue lo mismo. Obviamente no es lo mismo, pero no se pierde todo. Igual hay una experiencia, igual hay una cercanía. O sea, gracias a Dios existe el Internet, porque no nuestra vida sí se hubiera paralizado totalmente, ¿sí? Aquí dice, en el caso yo tengo un hijo de 11 años y cada vez que lo llamo o le escribo me dice o me escribe KLK. KLK, por ejemplo, no sé qué es eso, ¿sí? Profe, qué pena. Dime. Cada vez que lo llamo o le escribo, me dice, ¿qué es lo que es? Ah, ¿qué es Entonces, lo que es? o sea, son vocabularios que uno tiene que aprender en la vida porque, pues, esta generación que estamos viviendo, pues, es como muy avanzada, no sé, como quiere como de decir nombre de Dios, pa, o buenos días. No, ¿qué es lo que es? Y ya, sí, Exacto. como minimizar todo, como hacer las cosas a la carrera. Y es la generación de la inmediatez. Es una generación que ahí donde también podemos hacer reflexiones muy importantes con esto. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos lapso de tiempo para yo concentrarme en algo. ¿Por qué? Porque hay una sensación de inmediatez, como de qué más hay, ¿sí? Y eso lo podemos ver con las nuevas cosas que van saliendo. Por ejemplo, un ejemplo así tonto. Yo de joven me veía Dragon Ball Z, por ejemplo. Y me encanta, todavía me encanta. Yo tenía que esperar un día entero para ver el siguiente capítulo. Si era viernes, pues se jodió, esperar hasta el lunes para ver el siguiente capítulo. Y pasaba que siempre lo devolvían. Entonces como que devolvían como una temporada entera, entonces tenía que volver a ver todo y esperar y esperar y esperar. Había algo con la espera y había una relación muy distinta como con eso que uno quiere hacer, ¿sí? Cuando yo quería aprenderme una canción, yo tenía que con cassettes dar play, pausar para escribir la canción. Si quería un video musical, tenía que sentarme a ver en TV horas para esperar a que pasara el video que me gustaba y grabarlo en VHS, ¿sí? Entonces era como una concepción de tiempo incluso muy distinta. Ahora, ¿qué pasa? Ahorita yo en Netflix, por ejemplo, me puedo ver una serie en un día. Y si quiero canciones, las busco en Spotify, en YouTube, las descargo y ya las tengo. Incluso me aparece la letra de la canción ahí para yo aprendérmela. Y todo es así, a la carrera. Entonces yo estoy en Instagram. El Instagram, por ejemplo, tiene algo que psicológicamente, no recuerdo cómo se llama, pero es algo muy intencional. Yo abro mi Instagram y aparecen acá como publicaciones nuevas, ¿cierto? Y yo tengo esa sensación de que si no reviso me estoy perdiendo de algo, ¿sí? Y es algo que utilizan mucho como en estos casinos, como cuando yo aprieto la maquinita y no sé si me van a salir las tres figuras iguales, una sensación psicológica muy similar es esto, ¿cierto? Y toda la inmediatez, yo voy subiendo, viendo imágenes, no me gustó, sigo, sigo, sigo. Entonces, eso ha generado de que estas nuevas generaciones cada vez tengan el tiempo de atención más corto,
¿sí? En nuestra época o en mi época uno podía estarse una hora y media así concentrado viendo algo. Ahorita pasan 40 minutos y a los 40 minutos ya uno ve gente bostezando, ya uno ve gente que empieza como a acomodarse en el puesto, como que no se halla. Entonces si uno va a estar ahí bla, 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 pues entonces se va a perder muchísimo. Entonces también ver cómo uno se pega como a ese ritmo y también cambia esa cantidad por calidad, ¿sí? De nada me sirve una clase de 3 horas y di las 3 horas completicas, pero en esas 3 horas me prestaban atención hora y media. Entonces ver que las artes plásticas permiten eso. No que, ok, vamos a hablar una hora, pero hay otras 2 horas que vamos a estar haciendo esto, moviendo, mirando. Ah, ya acabamos aquí, sigamos acá. ¿Qué pasa si revuelvo esto con esto? Y ya lo pintaste, listo, voltealo a ver qué pasa, salpícalo, no sé, mirar como todas las posibilidades. Porque pasa mucho eso. Y esta generación es muy de la inmediatez. Y cada generación tiene un mundo más pequeñito. Por ejemplo, cuando mis papás estaban pequeños, pues no tenían nada de lo que tenemos ahora. Entonces el mundo era una cosa gigante por allá, inabarcable, ¿sí? Ya mi generación pues de pronto alcanzó a ver con muchas transiciones de cosas y ya digamos la generación de ahora es así. Tengo un amigo en Japón, estoy chateando con él, conseguí una beca para ir a Francia, me voy para Francia. Me voy de voluntariado a las Bahamas y no sé, y todo es así, ¿sí? Como que hay muchas más posibilidades. Dime, Yulisa. Del tema como tal, Ujú. pues mi generación a mí me pasó mucho eso, ya que digo que soy un poquito más a la fila de las que se apasiona más escribir cartas, leer. Entonces siempre tenía esa falencia en la comunicación. Inclusive ahora, yo tengo un WhatsApp por la libertad, simplemente. Entonces mis amigas me escriben y todo, entonces se quedan allí, luego me escriben. Es que sinceramente leo en las redes sociales. Entonces siempre se crea como una brecha en que todo tiene que ser a la carrera, así como mi sobrina Ujú. tiene 15 años y sabe con cantidad de frases que a la hora 20 no sé ni siquiera qué significa. Es como si hubieran cambiado todo el idioma español. Exacto. Y a veces con una ortografía que uno queda como que, what? Uy, no, horrible. Y como crecí con mi abuela, entonces manejo como un idioma un poco más arcaico. Entonces, esas palabras que usan los viejos, como jinga, esas cosas, realmente las entiendo. Puedo hablar mucho mejor con una persona mayor que con alguien de mi edad o menor mío, porque no los entiendo. Dejan una abreviación, lectura, como que castellano, señorita, porque no, Exacto. no se entiende. Yo Hay también como fui una... una de las estudiantes de las que creció con Dragon Ball, inclusive Ujú, aún la claro, leo. brutal. Y soy una de las que se dio un capítulo y lo estudié al día siguiente porque sinceramente no me puse esa carrera, fan de acabar todo. Porque Ujú, si nos estudiamos yendo en contra del tiempo, algo que realmente ni siquiera podemos controlar. exacto. Y Y que es muy se ha ido loco perdiendo. porque es un afán loco, ¿no? Y yo digo que el oro del siglo XXI es el tiempo. Porque yo no sé, científicamente se ha demostrado pues que el tiempo no es lo mismo. O sea, yo siento que nosotros seguimos con el mismo reloj, con el mismo calendario, pero el tiempo definitivamente es otra cosa. Y hay científicos que hablan de las frecuencias Schumann, que el planeta ha cambiado su magnetismo y que va más rápido y que literalmente el tiempo dura menos. Y se siente, o sea, cada año el año se va así, ¡pum! O sea, ya en 3 semanas, 2 semanas es septiembre y estos meses que terminan en bre, chao, eso es como que septiembre, diciembre, chao, ¿sí? Entonces es como eso. Y con los chicos de ahora pasa mucho eso, todo es la inmediatez, la rapidez, y es muy loco ver, por ejemplo, cómo eso nos va afectando todo. Y hay modificaciones que se van haciendo que pueden parecer estúpidas, pero eso ya dice cosas y debe generar reflexión. Por ejemplo, esta opción que nos pone el WhatsApp ahora, ¿sí? De acelerar el mensaje. O sea, ya ni siquiera tenemos tiempo de escuchar un mensaje, ¿sí? Necesitamos que todo vaya así, porque hay que mirar qué más va a pasar, porque el día se va a acabar, porque el año se va a acabar, porque hay que hacer lo otro, tengo que graduarme, tengo que... Entonces digamos que es como que, ok, tomémonos el tiempo también para las cosas, no perder esa esencia que está ahí, que dentro de un salón de clase de las artes podemos retomar, podemos recuperar, podemos, digamos, generar reflexiones con todo esto que va pasando.
¿sí? Entonces digamos que es interesante cómo esta virtualidad también nos va a permitir mirar qué posibilidades hay y saber de que no todo es malo, de que no todo es, digamos, un problema. De hecho, tengo muchos estudiantes que a partir de la virtualidad lograron conectar más conmigo que incluso en la presencialidad, ¿sí? Porque por lo general la gente que le gusta las artes plásticas es algo que he visto como que siempre son más bien como personas tímidas, que no son tanto como del teatro ni otros lenguajes como tan expresivos, sino que son más bien personas pasivas, que les gusta estar como tranquilas, como tomarse el tiempo de una pintura, de un dibujo, y de tener una relación con la imagen un poco más pausada, a de pronto una persona que le gusta el teatro, que le gusta, digamos, muchas otras cosas, ¿sí? Dice, antes abreviaba bastante por estos medios, pero llegó un momento que cuando iba a escribir, lo estaba haciendo igual que en las plataformas sociales y decidí volver a escribir tal cual, así me demoré más. Exacto. Yo soy uno de que me devuelva a poner las tildes. Dice, la nueva actualización de WhatsApp para escuchar los audios también lo tiene. Ajá. Es una locura. Es una locura como nos presionan como a eso de que no hay tiempo, de que todo tiene que ser ya. Y si nosotros sentimos eso, imagínense es como si se peleara contra el tiempo, exacto. Es como si se peleara contra el tiempo y si nosotros sentimos esto, que muchos aquí somos como una generación como de transición, sí, hay unos aquí que de pronto son contemporáneos conmigo y vimos como esa transición, por ejemplo, de los videojuegos, cómo se pasó del cassette al CD, cómo se pasó del computador grandísimo al computador delgadito, cómo se pasó al pantalla plana y que alcanzamos a hacer como cosas que de pronto estas generaciones no conocen. Hay estudiantes que no saben qué es un cassette, que no saben qué es un VHS. Nosotros Sí, vimos y que toda esa transición. ¿Cómo? sí, que saben que es una máquina de escribir. Personalmente tuve una cuando tenía 7 años. Ujú. Esa era lo último en tecnología para mí. Porque mi abuela es testigo. Y ahora te digo que mis sobrinos sí quedan como que, eso que, saben, o sea, fue algo bueno y para mí, pero para ellos eso que es Arcaico, una vaina arcaico. viejísima. Sí, digamos que nosotros hemos sido una generación de transición y nos pudimos adaptar como a eso, ¿sí? Yo por lo menos en estos días pensaba yo, bueno, la mitad de mi vida, porque se me dañó el celular, ¿no? En estos días entonces tuve como 2 semanas sin celular y claro, ya se siente como esa necesidad. Eso es como, se vuelve como una bendita prótesis, como una cosa ahí que no puedo soltar. Pero también por temas de trabajo y por temas de que ya nos estamos inmersos. De hecho, es muy curioso que se llaman redes sociales. ¿Y qué hace una red? Una red lo que hace es como atrapar, ¿sí? Estamos en unas redes ahí. Entonces, como que pensaba yo, bueno, la mitad de mi vida, yo tengo 32. La primera vez que yo chateé fue a los 16. Entonces, como que la mitad de mi vida la pasé sin eso, ¿sí? Es decir, que si en algún momento se cae el internet del planeta o no vuelve a dar más internet en todo el mundo, pues yo ya sé que he vivido mucho tiempo sin eso y que mi vida va a continuar, sí o sí. Pero imagínense, ahorita, por ejemplo, estas nuevas generaciones que nacieron con esto en la mano, ellos no dimensionan un mundo, por ejemplo, sin internet, o no dimensionan qué formas de entretenimiento o de aprendizaje puede haber sin eso, ¿sí? Porque esto ha cambiado muchísimo la relación con el mundo, con todo. Por eso es tan importante hacer esas reflexiones porque, por ejemplo, hay cosas, por lo menos en una clase, ¿cómo doy yo esa clase de tal manera de que sea tan entretenida, tan chévere, tan sollada, de que el estudiante no opte por aprender mirando un canal de YouTube? ¿Sí? El YouTube perfectamente puede ser como la Universidad del siglo XXI porque uno puede aprender lo que sea, cualquier cosa, uno coloca cualquier vaina. ¿Cómo cambiar un bombillo? Aparece un tutorial. ¿Cómo picar una zanahoria? Aparece un tutorial. ¿Cómo pintar cerámica? Aparece un tutorial. Entonces, ¿cuál es entonces la gracia de que vengamos a un espacio educativo que me va a ofrecer cosas distintas? ¿Qué experiencias distintas voy a proveer yo como educador para que no sea más llamativo YouTube que la clase? ¿Sí? Entonces, la didáctica de las artes va por ahí, como todo lo que se trabajaría, digamos, en el contexto de esta clase. Entonces, básicamente eso es como un abrebocas que tenía para la clase.
para que vayamos dimensionando qué es lo que se va a trabajar, qué es lo que se va a hacer. Y también les estaba diciendo que en esta clase también la idea es hacer. A mí me gusta mucho que nos juntemos. Me encanta verle las manos juntadas de pintura y de cosas. Entonces en algún momento les pediré material para que también exploremos, así como en electiva, qué pasa, por ejemplo, no sé, si un día trabajamos con papel periódico o con papel seda o técnicas de impresión, bueno, diferentes cosas que podemos mirar para que ustedes también puedan tener herramientas sólidas y físicas para ustedes también aplicarlas, que no sea como hablar y hablar y hablar, sino que ustedes, no, aprendí a hacer sellos con papas, ¿sí? Aprendí a hacer pintura con remolacha, aprendí a hacer papel reciclable, ¿sí? Que en algún momento también podamos hacer para que ustedes en ese hacer tengan más herramientas y más posibilidades, ¿sí? Porque precisamente es eso. Si yo hago muchas cosas y exploro muchas cosas, mucho material dentro de todo lo que compete en las artes plásticas, pues voy a tener más herramientas y cada vez me voy a sentir más seguro de dar una clase, de estar en un espacio, estar en un contexto, de desenvolverme libremente. Pero si yo no exploro esas posibilidades y todo se queda aquí como en el conocimiento, la teoría, la cosa, lo que dijo este, lo que dijo el otro, pues también se queda como en la carreta, ¿no? Entonces también quiero que hagamos muchas cosas y con tiempo se les pedirá pues el material con una clase de anterioridad para alguna actividad específica. Ustedes saben que yo procuro pedir materiales sencillos, yo soy partidario de que no hace arte con lo que tiene, y, y no sé, desde la botella hasta la lentejuela, el pedazo de tela, bueno, las posibilidades están ahí. Entonces, bueno, eso era como una abrebocas de lo que sería esta clase. Estoy pendiente pues de que me confirmen si voy a continuar yo o si va a entrar otro profe, porque estamos como les decía pues al principio, hay unos ajustes que se están haciendo. Entonces, esta semana nos avisan. Eh, y por eso, esa es la razón por la cual hoy entré un poco más tarde, porque estoy pues como organizando unas cosas ahí. Lo que sí es seguro es que con ustedes sí o sí estoy en cerámica 1, que de hecho es la clase que sigue. Entonces, en esa sí estoy seguro de que voy yo hasta el final. Entonces, estemos pendientes pues a ver de qué nos dicen esta semana. Y bueno, pase lo que pase, pues igual nos vamos a ver en cerámica. Otra cosa también es precisamente eso, ahorita tenemos cerámica, entonces hoy vamos a trabajar pues teoría porque no hay material todavía, saber qué vamos a trabajar, saber qué se va a hacer. No creo que nos demoremos tanto en la clase, pero sí digamos como dejar claras las reglas del juego y todo. Y les propongo entonces que nos veamos a las 9:30 para que tengamos una pausita ahí los que no han desayunado. Y a las 9:30 vemos entonces cerámica 1, ¿vale? Vale, profe. Listo, chicos. Voy a dejar de grabar. Ok. Dime. Bueno, de igual forma, es para manifestarle, yo tengo una serie de capacitaciones, lo que fue ayer y el día de hoy. Entonces yo ahorita a las 10 y 10 por ahí, me vinculo de las clases porque igual es algo laboral, tiene que ver con el tema laboral. Entonces, pues usted sabe, apenas voy a iniciar nuevamente, entonces me toca obligatoriamente estar ahí. Ok, Pero vale. ya, Listo. Ahí lo que puedes hacer es enviarle a la coordinadora como los soportes, ¿no? Como sí, como el certificado, lo que te den. Y ya, y pues te pones al día con la grabación. Yo la comparto más tarde de aquí al lunes. Y para la próxima ok, semana no les pido material todavía porque como les digo, no estoy seguro si voy a seguir yo o si va a llegar alguien más para la clase. Entonces, por eso no les pido material. Igual primero quiero que trajemos como bases teóricas y en unos 15 días ya arrancaremos a hacer algo. Yo les aviso con tiempo, siempre con 8 días antes. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de grabar y a las 9:30 entonces nos vemos con Cerámica 1.